y en estas radiopositivas. Entonces, pues esto hacía que los médicos se expusieran mucho a la radiación, el tubo no tenía ningún blindaje, y luego se exageraron un poquito los rayos X, empezaron a decir que el cáncer puede ser curado con aplicación de los rayos X, pues esto es parcialmente cierto, cuando dice ahí cuando son malignos, pero luego también habían exageraciones como el de cambiar de color a las personas, que un etíope podía ser transformado en un caucásico de colores, pues esto ya era charlatanería. En 1896, Henry Becquerel descubre accidentalmente, también de manera accidental, que el mineral de uranio llamado pechblenda, imprimía placas fotográficas que él tenía envueltos en papel oscuro. Y entonces colocó ahí en un cajón unas piedras de este mineral y le velaron la placa, como se puede ver. Entonces fue el origen de la radiactividad natural. María Curie, María Slodowska de Curie, la insigne María Curie, se intriga con esto y empieza a separar el uranio de ese mineral y, para su sorpresa, encuentra que después del uranio todavía sigue habiendo una reactividad más intensa. Sigue trabajando y descubre el polonio y el radio a partir del mineral de uranio. Posteriormente, hasta 1910, junto con otro investigador, María Curie llega a aislar completamente el radio en su forma metálica y tenerlo disponible para muchas aplicaciones. También se abusó del radio 226, se decía que el agua de radio rejuvenecía y los spas se llenaban mucho, y también que servían, pues, lo que podemos llamar como el origen de las famosas pastillas azules. Bueno, como ustedes saben, las radiaciones electromagnéticas, las radiaciones no son detectadas por los sentidos humanos. No se huelen, no saben nada, no se oyen, no se ven. Entonces, para detectar la presencia de radiación es necesario recurrir a instrumentos. El primer instrumento fue inventado por Crookes en 1913 con el nombre de espirantoscopio, que bueno, el uso tan popular y descuidado de los rayos X condujo a lesiones de la piel. Por ejemplo, a la izquierda tenemos aquí las fotografías. Tenemos la fotografía de las manos de los radiólogos pioneros que se hizo fotografiar esto. Como ustedes saben, primero la radiación produce en la piel una dermatitis, o sea, un enrojecimiento, después viene una escamación seca, una escamación húmeda, hasta que finalmente llega a la necrosis de la piel y es necesario amputar. Este médico, que nos dio este legado de fotografías, falleció en 1910 a la edad de 40 años. Bueno, más tarde también con el radio, antes de la Primera Guerra Mundial, estuvieron muy de moda las carátulas luminosas y era muy interesante ver una carátula de un reloj en la oscuridad, y esto se hacía con un compuesto de radio, y muchas mujeres se fueron contratadas para pintar estas carátulas en los Estados Unidos a partir de 1912. Tenían la costumbre de humedecer el pincel con que aplicaban este compuesto de radio con los labios. Posteriormente, 17 años más tarde, se dieron cuenta que estas mujeres habían desarrollado una incidencia de cáncer osteogénico mucho mayor que cualquier otra población, y fue otra alerta para establecer normas de la protección. La dosis eritema, como se le llamó, pues indirectamente fue el primer indicador cualitativo para medir la radiación. Como ya dije, es un enrojecimiento de la piel y de ahí en adelante, pues hay daño. Entonces se consideraba que la dosis eritema, que la cantidad de radiación que recibían para dosis de eritema era la dosis de umbral para el daño de la radiación. En consecuencia de esto, en 1924, algunos científicos proponen una dosis de tolerancia mensual de 1/100 de la dosis de umbral de eritema.
Esto correspondía más o menos como a, esta era dosis mensual, esto correspondía a una dosis grande, ¿no? Que si la transformamos aparentemente a ranges, sería como 70 ranges al año, ¿no? Y también un poco después, Siebert propone que la dosis se reduzca a un décimo de la dosis de eritema como una dosis de tolerancia, pero un décimo al año, ¿no? Bueno, también Scheller propone que los tubos de rayos X deben estar blindados y se empieza a trabajar en el blindaje de los tubos. El primer Congreso Internacional de Radiología se desarrolló en Londres, Inglaterra, en 1925. Ya estaban los radiólogos muy preocupados por estos efectos deleterios de los rayos X y entonces forma la Comisión Internacional de Unidades de Radiación para establecer las magnitudes y cuantificar estas magnitudes para su uso en protección radiológica. El segundo Congreso de Radiología se desarrolló en 1928, ¿no? Y ahí ya más preocupados fundaron lo que llamaron una Comisión Internacional para la Protección del Radio y de los Rayos X, el IXRPC, que fue pues la comisión antecesora de la actual Comisión Internacional de Protección Radiológica y se pusieron a trabajar en las primeras normas. En esa misma época se estableció el Röntgen como una unidad para medir la exposición de la radiación. Nótese que esta unidad se refiere únicamente a radiación electromagnética, como son los rayos X, los rayos gamma, y que es la interacción de esta radiación con un cierto volumen de aire para producir ionización y liberar cargas eléctricas iguales a una unidad electrostática en 1 centímetro cúbico de aire, que eso era pues el sistema de unidades que se usaba en esa época. Actualmente el sistema internacional de unidades pues, utiliza el MKS y establece que la unidad de exposición es un coulomb por kilogramo. Y eso se equivale a 3.876 Röntgen, o sea, resulta una cantidad muy grande para esto, a la inversa que lo que sucede con el Becquerel, que es una unidad muy chiquita. Bueno, afortunadamente en 1928, Hans Geiger y su ayudante Müller diseñan y establecen el detector Geiger-Müller, que todavía se usaba, o al menos hasta mi época, era muy popular y uno de los instrumentos más confiables para medir radiación. Y Geiger trabajaba con Rutherford en su laboratorio, ya tenía experiencia cuando su primer instrumento que diseñó fue para detectar las partículas alfa con las cuales Rutherford bombardeaba para las minigas de oro para conocer la Comisión Internacional de Protección contra el Radio y los Rayos X, ¿verdad? Empezó a dar recomendaciones como no exponerse necesariamente a las directas rayos X y colocarse tan lejos del tubo rayos X como fuera práctico. Eso, obviamente, para evitar las lesiones. Bueno, en 1934 se consideró el valor de la dosis eritema en Röntgen, que era aproximadamente unos 600 Röntgen. Y se estableció como una dosis de tolerancia 0.2 Röntgen por día. Esto pues resulta en una cantidad muy grande al año, del orden de 60 Röntgen al año. Y en 1936 se propone disminuir eso a 0.1 Röntgen por día, que también resulta en una cantidad muy grande, pero que esto fue utilizado hasta la década de los 1950. También ese comité propone que la carga corporal del radio 226 permisible era 1/10 microcurie. Esto fue bastante aceptable y duró muchos años. Entonces, los primeros límites recomendados establecidos en 1951 fue de 0.0 Röntgen por semana, ¿verdad? Con la recomendación que era el inicio de una filosofía de protección, ¿verdad? Que podríamos decir el inicio de la optimización, que debería de hacerse el mayor esfuerzo para reducir la exposición
a todo tipo de radiación al menor nivel posible. Bueno, posteriormente, en la década de los 50, como ustedes saben, la primera aplicación nefasta de la energía nuclear fue la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Eso también condujo al desarrollo de reactores nucleares, en los cuales se empezaron a producir isótopos artificiales, como el cobalto 60, el cesio 137, el iridio 192, etcétera. Y como estos nuevos radioisótopos implicaban mayor número de uso y mayor número de trabajadores y poblaciones expuestas a esas radiaciones, entonces ya con los avances científicos que se tenían, se empezaron a considerar los efectos estocásticos, además de los determinísticos. Como ustedes habrán recordado, la dosis eritema pues, es un efecto determinístico a partir de una dosis umbral que lesiona ciertos tejidos o órganos del cuerpo. Y los estocásticos están relacionados con la probabilidad de ocurrencia de ellos, que se consideran que son una respuesta lineal a las dosis. Entonces, más tarde, ¿verdad? Pues se vio la necesidad de establecer dos nuevas unidades, ya que el daño al tejido dependía de la energía depositada por la radiación y los tejidos tenían diferente sensibilidad de respuesta a la radiación, unos eran más sensibles que otros. Entonces, se desarrolló la unidad de dosis absorbida, cuya unidad es el rad, para cuando la radiación al interaccionar con un gramo de materia depositaba 100 Hz de energía ahí. Y también eso nos daba la relación, la medida de energía que depositaba la radiación. Y luego se consideró la dosis equivalente para considerar el daño biológico al tejido. ¿Verdad? Que nos daba un factor de calidad de la radiación, porque toda la radiación produce diferente número de ionización por unidad de trayectoria al penetrar en el tejido, lo que se conoce como transferencia lineal de energía. Entonces, eso en la fórmula es el factor Q que aparece ahí, que la dosis es absorbida por el factor Q, que es un factor calidad, más N, que son otros factores que están relacionados con la localización de la irradiación. Y entonces, pues ya empiezan a considerarse los diferentes tejidos. Y más tarde, ya cerca de 1960, ya se empieza también a establecer una filosofía de protección radiológica, porque ya tenía una percepción más clara del riesgo y entonces tenía que comparar con el costo-beneficio derivado de esa utilización. Y se pensó que definir una dosis máxima permisible para que los trabajadores a través de varios años era una dosis máxima que podían acumular, que es la fórmula que aparece en la parte inferior, donde N es la edad del trabajador, 18 es porque no se permitía trabajar con radiaciones a menores de 18 años. Entonces esto pues, nos daba más o menos un promedio de 5 REMS por año, ¿no? Bueno, entonces se siguió trabajando, investigando con estas organizaciones internacionales y se trató ya de establecer una filosofía bien estructurada, más o menos por el año de 1966, y evitando las exposiciones innecesarias, o sea, aquellas que no daban ningún beneficio, y que las dosis deberían de mantenerse tan bajas como fácilmente pueda lograrse. Esto pues es el principio de lo que se conoce ahora como la filosofía ALARA. Y también se acepta una relación lineal dosis-efecto para los daños estocásticos de la radiación. Entonces, en 1966, pues se mantienen los 5 REMS al año para los trabajadores, que eso actualmente equivale a 50 milisieverts. Y al público se considera un décimo de esos valores, ya que se suponía que el público pues, tiene una población mucho más grande que los trabajadores ocupacionalmente expuestos, y además es una mezcla de sexos y de edades,
en niños, jóvenes, adultos, ancianos, etcétera. Y cuando se irradian gran número de personas con diferentes edades, pues entonces aumenta la probabilidad de efectos estocásticos y por lo tanto se debe tomar en cuenta el riesgo. Por lo tanto, disminuyeron en 10 veces la dosis que recibían los trabajadores. Y ya en 1977, ¿verdad?, se establece de manera formal el sistema de limitación de dosis con los 3 principios que conocemos: justificación, optimización y límites, ¿verdad? La justificación, teniendo en cuenta que debería cualquier práctica que implicara exposición a la radiación tener un beneficio neto positivo, y el principio LADA de que hay que maximizar el beneficio sobre el daño, y los límites que no deben rebasarse. Entonces, pues ya se mantuvieron estos valores en milisieverts, que son las nuevas unidades ya incorporadas en 1977, y para el público, pues un décimo de estos valores, pero cuando se trataba de periodos prolongados de exposición al público, pues un milisievert, ya para darle un mayor grado de protección al público. Entonces, el ICRP 60, que es una de las publicaciones más completas en recomendaciones del año 1990, mantiene el sistema de limitación de dosis basados en los 3 principios, pero trata de ampliarlos y trata de aclararlos y de analizarlos de manera un poco más sencilla, e introduce un nuevo concepto que es el de detrimento, que es la estimación de detrimento a la salud de las personas, tomando en cuenta la probabilidad de cáncer fatal, la probabilidad de cáncer no fatal, la probabilidad de daños genéticos y la probabilidad de acortamiento de la vida debido a los efectos perjudiciales de la radiación. Entonces, considerando esto, pues el ICRP 60 hace una muy buena discusión sobre estos puntos, y el principio de optimización lo amplía. Ahora no se trata de optimizar únicamente la magnitud de las dosis individuales, sino también optimizar el número de individuos expuestos, y una cosa que había que considerar ya son las dosis potenciales. Todos estos 3 conceptos deben mantenerse tan bajas como realmente sea posible, ¿verdad? Entendiendo por dosis potencial, son aquellas dosis que tiene cierta probabilidad que ocurra, aunque no tiene certeza de que ocurra, derivada, pues, por ejemplo, de fallos de equipos o de accidentes que tienen cierta probabilidad de ocurrencia. Y también se empezó una filosofía que hay que leer con cuidado y interpretarla correctamente, que es restricción de dosis. Esta restricción de dosis se aplica a una fuente en relación con la dosis individual de la persona o de un trabajador, y constituye una frontera superior para cuando se tratan de establecer límites en el concepto de optimización. Y cuando se aplica a las exposiciones potenciales, se considera como una restricción de riesgo, ¿no? Ya que las cosas potenciales nos traducen a un riesgo, no tenemos una certeza de exposición, ¿verdad? Y el concepto de límites, ¿verdad?, que incluye que se deben de considerar en los límites tanto la dosis individual como el control del riesgo de las unidades potenciales. Entonces, estos límites deben delimitar las dosis y también limitar el riesgo. Bueno, entonces, basados en estos conceptos de detrimento y estos conceptos de filosofía ampliados, se hicieron, la Comisión Internacional de Protección Radiológica hizo varios ensayos en calcular estos valores para, sobre todo, el detrimento, para dosis de 10 milisievert, 20 milisievert, 30 milisievert, 40 y 50 milisievert al año, ¿no? Y ya, que era límite anterior, 50 milisievert al año, y haciendo su análisis llegaron a la conclusión de establecer una dosis efectiva de 20 milisievert por año. Entendiendo como dosis efectiva es la suma de las dosis
recibidas por los diferentes tejidos del cuerpo, ¿no? Donde se considera el factor de calidad de la radiación y el factor de radiosensibilidad del tejido respectivo. Y entonces, de esa manera, considerando las dosis que reciben cada uno del cuerpo, se hace la suma y se tiene la dosis al cuerpo total. De esa manera, lo que tenemos como dosis efectiva. Y se considera que el cristalino del loco será un órgano muy sensible y también se establecen las límites. Por primera vez se establece un límite para la mujer embarazada relacionado a 2 milisieverts en el abdomen durante todo el periodo de embarazo. Y esto es con objeto de darle una protección adecuada al feto, principalmente en el periodo de organogénesis, que es en las primeras 12 semanas de gestación. Y que el límite de incorporación de material radiactivo para estas mujeres debe ser un 20º de los límites anuales de incorporación para otras personas. Bueno, el límite para el público se redujo a 1 milisievert, ya no es la 10ª parte, sino más chicas, 1 milisievert en un año. Esto, pues, tomando en cuenta pues, el riesgo de detrimento que tenían el público, ¿no? Y tenemos la dosis equivalente para el público, el cristalino, y como dosis equivalente máximo en un año. Después, posteriormente, vino la última publicación de la Comisión Internacional de Protección Radiológica que nos da el ICRP 103 publicado en 2007. Este ICRP 2003 lo que hace es ampliar y tratar de tener una mejor comprensión de la filosofía del sistema de protección radiológica y insiste mucho en la importancia de la optimización y también detalla de manera muy práctica las restricciones y recomendaciones en las diferentes categorías de exposición, considerando como las categorías de exposición la ocupacional de los trabajadores, la exposición del público, que es indirecta y la exposición médica, que está fuera de los límites, y hay otros criterios para optimizar la exposición médica y demás, ¿no? Y luego también en situaciones de exposición, que son la exposición planeada, que es la que realizan los trabajadores que operan y manejan fuentes de radiación, que antes se les llamaba práctica, la exposición en casos de emergencia y la exposición ya existente de fuentes ya existentes, ¿verdad? Como naturales o radón, etcétera, en otros ambientes de trabajo. Bueno, otra de las cosas importantes que hace el ICRP 103 es modificar los factores de peso de los tejidos, o sea, el factor que relaciona la radiosensibilidad. Al principio en el ICRP 26 se tenían como órganos críticos las gónadas, ¿verdad? La médula ósea roja y la mama, ¿verdad? Después estos factores en el ICRP 60, en relación al avance de los conocimientos actuales, se fueron disminuyendo. Y finalmente el ICRP disminuye bastante el factor de riesgo para las gónadas a 0.08 en lugar de 0.25 que tenía y mantiene el riesgo de la mama y de la médula ósea roja y agrega otros factores de riesgo como el pulmón, el colon, el estómago. Y cambian estos valores que son los actuales y más fundamentados con el factor del riesgo de incidencias de efectos estocásticos. Y todos estos límites que mencionamos tienen la característica de estar alejados de las dosis umbral de efectos determinísticos y reducir el riesgo de efectos estocásticos a riesgos pequeños comparables con los riesgos que tienen trabajadores en otras actividades de la industria, minería, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue una cosa importante que hubo acá. También una cosa importante, ¿verdad?, es que basado en todos estos, se calculó el detrimento nominal expresados en 10 a la menos 2 por sievert para efectos estocásticos. Como ya dije, se toman en cuenta el cáncer, la probabilidad de cáncer mortal, la de cáncer no mortal, daños genéticos y acortamiento de la vida.
Y entonces se ve que a la luz de los conocimientos actuales y con los sistemas de protección actuales, estos riesgos de detrimento han bajado, ¿no? El actual, por ejemplo, para toda la población es de 5.5 contra el 6 que tenía el ICRP 60, ¿verdad? Para efectos hereditarios, pero también el actual es 0.2 contra 1.3 que tenía el Y para adultos, pues obviamente el riesgo es menor que para la mezcla de edades y de sexos de la población. El total, ¿verdad? Pues actualmente son estos que están aquí. Bueno, después en 2011, estudiando los efectos de los liquidadores de Chernóbil que se irradiaban mucho sobre el cristalino de los ojos y la inducción de cataratas, ¿verdad? Y estudiando también, repasando los estudios de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, a la luz de la nueva dosimetría de Hiroshima y Nagasaki de 1985, me parece, donde se corrigió la dosis que se daba por efecto de neutrones debido a la humedad que había en los ambientes de Hiroshima y de Nagasaki. Entonces, y también tomando en cuenta pues algunos tratamientos de pacientes que estaban tratados con hemangiomas. Entonces, se bajaron las dosis del cristalino porque se encontró que la dosis umbral actual era de 0.5 REMS, en lugar de pues, el promedio entre 0.7 y 1.4 REMS que existía antes. Y entonces disminuyeron la dosis del cristalino a 20 milisievert por año en contra de los valores anteriores y los valores para público y para estudiantes. Bueno, estas son las recomendaciones internacionales de la Comisión Internacional de Protección radiológica, ¿no? Posteriormente tenemos que las normas estándar, básicas estándar de del OIA, que se publicó en 1914, pues nos dan un muy buen compendio, ¿verdad? Para y recomendar de manera simple todo lo necesario para evaluar y gestionar de manera y controlar las aplicaciones de la radiación de manera segura y reduciendo la probabilidad de accidentes. Estas normas básicas toman muy en cuenta las conclusiones del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio del Efecto de las Radiaciones Atómicas, que es el organismo internacional que revisa constantemente todos los desarrollos y resultados de las investigaciones al respecto. Y las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y las comenta todos los comentarios de organizaciones internacionales, la Organización del Trabajo, Organización Mundial de Salud, etc. En la elaboración de estas normas, pues podemos decir que participó un mexicano, el ingeniero Jesús Basurto Cáceres de la Comisión Nuclear, que en paz descanse, magnífico profesional también de la protección radiológica. Y estas normas, pues, como mencioné anteriormente, tratan de controlar la emisión, la exposición de las personas, la emisión, reducir la probabilidad de pérdida de control, o sea, la probabilidad de accidentes, y mitigar las consecuencias de estos. Para esto emplea conceptos nuevos que se usaban en seguridad nuclear, como la cultura de seguridad, que debe ser la conciencia que tienen de la seguridad todos los trabajadores, del más bajo nivel hasta el más alto nivel. La garantía de calidad, que es un sistema de gestión de calidad que garantiza que se aplica al equipo, a los procedimientos, a los instrumentos, etcétera, para evitar fallas de los mismos y demás. Los factores humanos se deben tomar en cuenta para evitar errores humanos que conduzcan a accidentes, y la defensa de profundidad, que consiste en establecer barreras de protección de acuerdo a la magnitud del riesgo de la fuente y una serie de barreras sucesivas para reducir la probabilidad. Y da recomendaciones muy interesantes sobre situaciones de emergencia, como son las que estamos dando por aquí. Bueno, ¿qué pasa en México antes? Bueno, pues el primer equipo Radio X llegó en 1896, también llegaron sus equipos a la Ciudad de México en esa época. Las primeras tubos de radio llegaron en 1927, ¿verdad? Y en la década de los 1940,
el hospital adquirió 15 gramos de radio para ser utilizados como fuente de radón, que estuvo para tratamientos oncológicos. Más tarde, en 1956, el Instituto Nacional de Cancerología dispuso de la primera unidad de teleterapia de cobalto 60 y la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza compró fuentes para radiografía industrial. Y esas fueron las primeras fuentes que entraron al país. Como antecedentes tenemos que el gobierno se preocupó desde 1945 por los mal uso del uranio y declaró que se incorporaran los yacimientos de uranio a las reservas. Bueno, y entonces se promulgaron leyes para proteger las reservas de uranio y otros isótopos endibles, o sea, fisionables. Y en 1955 nace la Comisión Nacional de Energía Nuclear con estas funciones básicas, incluyendo la protección radiológica, la medición de precipitación radiactiva, que es la precipitación radiactiva que teníamos todo el hemisferio norte debido a las pruebas atómicas de armas atómicas realizadas por Inglaterra, Rusia, Francia, Estados Unidos. Y digo, en la década de los 60, pues iniciaron un registro de material radiactivo, se dio un curso de radiológica, se estableció la dosimetría y se elaboró la primera guía para los usuarios de material radiactivo para que manejar de manera segura la radiación en 1966. Desgraciadamente, en 1964, un triste accidente en la Ciudad de México, que creo que fue el primer accidente derivado de fuentes de aplicación civil donde hubo fallecimientos. Una compañía de radiografía industrial usó una fuente de cobalto 5 curis, la abandonó en una bodega y le dijeron al vigilante que no la tocara, que porque arriesgó. Este cuate, después de cierto tiempo, pues le intrigó, la sacó de ahí y la llevó a su vivienda. Y ahí una vivienda muy pequeña, donde habitaban 5 personas, su esposa, la suegra y 2 niños, y él que casi no. Bueno, recibieron dosis de radiación a lo largo de cerca de 40 días y fallecieron 4 personas. El que la llevó no falleció, logró sobrevivir. En la década de 1970, ¿verdad? Pues se hacen cambios en la ley de la Comisión Nacional de Energía, que cambia institutos, se establecen más requisitos para la importación radiactivo y se crea la figura de encargado. Más tarde, en 1979, se anulan todas las demás instituciones y se forma el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, dedicado a la investigación, Uranio Mexicano, dedicado a la prospección, explotación y beneficio de uranio, y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas con facultades como órgano regulador en materia de seguridad nuclear y radiológica y todas las facultades necesarias para la supervisión de estas instalaciones, ¿verdad? Entonces la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, y Salvaguardias, ¿verdad? Pues se desarrolló estas actividades para entrar el control de importación, que es muy importante, y demás todas estas, y tenía una gerencia de seguridad radiológica con un departamento de evaluación y licenciamiento, un departamento de inspecciones y autorías, un departamento de vigilancia radiactiva ambiental. Y se escriben planes sobre emergencias, instalaciones que se lo ameriten, incluyendo Laguna Verde y informes de impacto ambiental. Y lo más importante, hay que verificar la aplicabilidad permanente de los planes de emergencias radiológicas, ¿no? Bueno, se elaboró un reglamento de finales de 1980, 82, por ahí así, basado en SRP 26, que eran las normas aquí, pero por problemas X de trámites burocráticos, etcétera, entró en vigor hasta 1988. Este reglamento, pues, ponía todos los requisitos para permeacionarios, instalaciones radiactivas y fuentes selladas, y daban facultades para autorizaciones y permisos. Desgraciadamente, en 1984 hubo otro gran accidente en nuestro país, que fue se introdujo allá por 1977, una unidad usada de teleterapia con una actividad de 1000 curis de cobalto 60 y se almacenó y nunca se usó. Pues una persona empleada de ahí se le ocurrió desarmarla y venderla como chatarra, y al desarmarla perforó la fuente y la vendió al yonque con chatarra. Entonces se regaron más de 6000 pellets en esa época con una actividad total de 450 curis, se
provocó una contaminación de Aceros Chihuahua, de otro Yonke Fénix, de otra fundición de Juárez. Se trabajó casi durante mucho tiempo en la recuperación de la varilla, en la evaluación dosimétrica de construcciones realizadas con esa varilla. Se vieron miles de casas, construcciones, y se destruyó más de 800. Un costo total cercano a los 200 millones durante 2 años de trabajo, ¿no? También cooperó la Secretaría de Salud y dada la dificultad que tenía las normas, los reglamentos, pues entonces la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, totalmente, se ha dedicado a publicar normas oficiales mexicanas que también son, hay que cumplirlas, con requisitos, y otras instituciones también tienen estas normas, como Secretaría de Trabajo, Secretaría de Salud, y la Secretaría de las 32 normas publicadas por la Comisión en estos temas que están aquí, ¿no? Bueno, para terminar, la organización actual de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, ¿verdad?, que se estableció el 12 de abril de 2012, una dirección general, Contraloría de más cosas y 5 direcciones adjuntas: Administración, Seguridad Nuclear Radiológica, Servicios y Reglamentación y Tecnología, y Vigilancia Ambiental, Seguridad Física y Salvaguardias. Y la Dirección General de Seguridad Radiológica, pues tiene aplicaciones médicas, aplicaciones industriales, eventos de emergencia y eventos de alto impacto, y programas institucionales y archivo. Bueno, pues eso es rápidamente. Agradezco la atención y paciencia de escuchar, y muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición. Gracias, Mario. Muchas gracias, maestro Magaña. Bueno, yo creo por el chat podemos darle varios aplausos, porque ahorita están silenciados los micrófonos. Ahí con el clap, clap, ahí del chat. Bien, tenemos una parte de 10 minutos aquí de preguntas. Entonces, de acuerdo a la mecánica de las videoconferencias, vamos a escoger 3 preguntas en estos 10 minutos para que las conteste el ingeniero Magaña. Y las que se queden sin resolver, ahorita ya estoy viendo que Eduardo ya está dando algunas respuestas, ya todos conocemos a Eduardo, y bueno, me voy a abocar en aquellas que no está haciendo mención. Entonces, el primer comentario precisamente es de Eduardo Medina Gironcini. Dice: hola Mario, solo por el chat quiero expresar mi saludo y felicitación por esta interesante iniciativa a ti y a la asociación, y los saludos para mi amigo Raúl. Sí, eso muy es buen amigo, Eduardo. Sí, eso es lo que nos dice el ingeniero, ahí el doctor Eduardo Medina, maestro Raúl. Muchos años de conocernos. Ok, la segunda pregunta dice, una pregunta muy importante, maestro Magaña, de parte de Fernando Sánchez Lara. ¿Cuál ha sido el papel de México en la actualización de las normas del ISRP? Bueno, México no tiene representante en la Comisión Internacional de Protección Radiológica. En otros países, principalmente europeos y de Estados Unidos, sí lo tienen. México no lo tiene, entonces la participación de México allí pues, es muy reducida. Sin embargo, cada vez que la Comisión emite nuevas recomendaciones, circulan los proyectos entre los países que tengan interés en, ¿cómo se llama?, en hacer comentarios. Que yo sepa, pues prácticamente, pues los órganos reguladores mexicanos siempre están muy ocupados. Se dieron un lugarcito cuando en las normas de la OIAP sí participó uno de ellos, el ingeniero Basurto, pero los demás que yo recuerde, pues es prácticamente muy reducida la participación. Ok, seguimos con las preguntas de Jorge Luis Pérez Ramírez. Dice: buenas tardes. ¿Qué avances podemos esperar en un futuro conforme a avances en protección radiológica? Pues eso me gustaría más que lo contestaran los miembros de la Comisión actual de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, ¿no? Yo como avance prioritario
establecer un nuevo reglamento que considere las últimas recomendaciones. Las normas básicas del OIA de 2014 se facilitan mucho para ser adaptadas para un nuevo reglamento. Estas normas básicamente van dirigidas a los gobiernos y a los órganos reguladores para la elaboración de reglamentos. Entonces yo sugeriría eso porque es muy buen documento ese y ahí se puede tener toda la información para obtener un nuevo reglamento. Sería yo la prioridad que yo ponía. Y ir previendo, ¿verdad? Cosas como el desmantelamiento de futuro, ¿verdad? De plantas nucleares, poner más énfasis en el manejo y almacenamiento definitivo de desechos radiactivos, ¿no? Y pues nada más, me gustaría que Alejandro, o quien Ya nos va a trabajar. lo estaremos Sí, invitando quizás en alguna otra ocasión. Puesto. sí, Tenemos dos preguntas muy similares. Supongo que sí, se refieren al accidente de Cobalto 60 ya de Ciudad Juárez. Dice, ¿se han visto sí, algunos efectos a largo plazo del accidente de Cobalto 60 en México? Esto es de Alejandro sí, Bonilla. Y otra pregunta sí, en el mismo sentido, no, de Miguel M. ¿Se conoce el desenlace de la persona del incidente con Cobalto 60, el sobreviviente? este, Pudiera ser el de Ciudad Juárez o pudiera ser el de Huaypostla. Aquí no se mencionó el de pues Huaypostla. yo diría el de Ciudad Juárez, Ok, cuando la comisión, pues en mi opinión, bueno, está mal que yo lo diga, pero tuvo una reacción muy rápida cuando recibió noticia del accidente a la 1 de la tarde, a las 9 de la noche estábamos en Chihuahua y a las 7 de la mañana al día siguiente estábamos en Ciudad Juárez para ver todo esto. Se localizó que la chatarra contaminada venía del Yonke Fénix, etcétera, que era cobalto 60, se hicieron los estudios respectivos. Todo el personal, se clausuró el personal del Yonke Fénix. Más tarde se empezó a rastrear la ciudad de Juárez, la población de Ciudad Juárez, con vehículos y detectores centelleos y por ahí así del 26 de enero, si no mal recuerdo, se encontró la camioneta donde se transportó abandonada en una calle de Ciudad Juárez. Como siempre, en estos accidentes siempre hay cosas raras. Esa camioneta había transportado material de construcción, había nevado y los muchos pellets se cayeron. Una vez que la cuenta estaba perforada, mientras la llevaban allá, se cayeron muchos pellets ahí los dejaron, se pegaron a la camioneta y se tenía del orden de 40 curis de cobalto 60 empleados ahí con unos niveles de radiación altos. Esa camioneta se descompuso y pues el empleado que fue el mismo que robó, que vendió con la frente como un chatarra, pidió otra al hospital donde trabajaba y le dieron otra camioneta y esa se quedó ahí abandonada. Un tiempo estuvo abandonada con 30 días esa camioneta hasta que fue localizada por la comisión. Inmediatamente, con ayuda del municipio de Ciudad Juárez, se trasladó a un terreno baldío cerca del río Bravo, atrás de la aduana, ahí por el chamizal, y se puso vigilancia y se llenó de concreto la parte de la caja para evitar la radiación. Bueno, todo el personal que probablemente se irradió de la vecindad donde estaba la camioneta, se reportó a la Secretaría de Salud para que ellos hicieran los estudios correspondientes y se envió un médico especialista de la Comisión de Seguridad Nuclear para que asesorara a los médicos. A los trabajadores del Yonke Fénix, que eran como 60 trabajadores o algo así, también hizo lo mismo, se les envió al Seguro Social para que tuvieran y se examinaron las casas de algunos de ellos. Desgraciadamente, pues ya no hubo un seguimiento, la comisión hizo un siguiendo como hasta 10 años después y pues los reportes aparentemente no hubo decesos. Lo que sí nos enteramos que dos jóvenes de 18, 19 años que atendían la báscula donde pesaban la chatarra que compraban y la fueron a vender, recibieron dosis a gónadas donde quedaron estériles. La comisión hizo mediciones de niveles de radiación en las casas cercanas al Yonke, Fénix, y se estableció que las dosis que se recibieron no eran de riesgo para los habitantes, ¿no? Y pues obviamente cuando se localizó
el residuo del contenedor cilíndrico de la fuente, que ya no tenía muchos curis de los 450 que tenía cuando ocurrió el accidente, se blindó y con cosas de plomo y demás para evitar que la radiación por skyshine llegara a las casas de los alrededores. Y pues los efectos nada más fue la azospermia de esos dos jóvenes que manejaban esto y de los demás ya no. El señor que robó eso, pues ya desgraciadamente se le perdió la y no sé si falleció o no sabía si falleció. Él pues realmente desarmó eso, pero no recibió mucha dosis porque como siempre sucedía como el de San Mateo, casi no asistía a su casa, siempre andaba por aquí y por allá, ¿no? Y entonces, y la camioneta que estuvo 30 días por ahí, primero la dejó una cuadra y media de su casa y después la recuperó y en su casa estuvo muy poco tiempo, como 2 semanas en lugar de 4 que duró en los otros lados. Y ¿qué más puedo decir acerca de eso? Pues nada más. Existe un reporte elaborado por la comisión, que pueden leerlo en Google, buscando el accidente de Ciudad Juárez, en una edición, y ahí pues se vienen todos los estudios que se hicieron y demás cosas para la gente que estaba interesada. Como una cosa, un compañero brasileño que atendió el accidente Goiânia, Brasil, pues me dijo que había leído el informe nuestro, ¿verdad? Para apoyarse pues en algunas cosas que se podían hacer, pero nada más. Pues es todo más o menos. Ok, de cualquier manera, ¿Alguna otra? Plática, voy a hablar Mario. de ello. Sí. Continuamos. Sí. El doctor Fernando Mireles. Buenas tardes, maestro Raúl Magaña. ¿Qué experiencia tiene de los programas académicos de protección radiológica en México? ¿Y qué opina de la creación de un programa de maestría en ciencias con especialidad en protección radiológica en la Universidad Autónoma de Zacatecas? Gracias y saludos. Yo te felicito mucho a las gentes de Zacatecas que conozco desde hace muchos años al principio, recientemente pues ya no sé quién esté ya a cargo, porque ellos han hecho muy buena labor en cuestiones de formación y de entrenamiento de gente en Zacatecas. Entonces, que sigan adelante y muchos de las personas zacatecas han obtenido doctorados en Estados Unidos y han regresado a Zacatecas para hacer ese tipo de trabajos que generalmente siempre participan en los congresos. Mis felicitaciones para ellos, al doctor Manzanares, si todavía existe por ahí, y además otras personas. La Comisión Civil Nuclear en mis épocas hizo intentos por convencer a la UNAM para que metiera materia de seguridad radiológica en la maestría de ciencias ambientales, ¿no? Para que, pero no tuvimos éxito. Eso fue ya por la década de los 80, bueno, 70, 80, ¿no? Y no tuvimos éxito, ¿no? Y el único lugar donde de manera ellos lo han hecho es en Zacatecas, por lo cual los felicito. Y se sugirió, se hizo llamado a que en las, no sé si actualmente lo exista o no, que en las maestrías de oncología, ¿verdad? Para que los médicos que estudian oncología y que los médicos que estudian radiólogos tengan materias de seguridad radiológica orientadas al manejo y aplicaciones. Porque debemos recordar que una de las mayores contribuciones de las fuentes artificiales de dosis a la población es las aplicaciones médicas. Y actualmente con los tomógrafos computarizados y los PETs y demás cosas, los estudios radiológicos han aumentado las dosis, han aumentado su definición y demás cosas, muy bonito, muy útil, pero han aumentado las dosis al paciente. Por ejemplo, en Estados Unidos, las aplicaciones médicas, según reportes del último que vi en 2009 o algo así, reportan una dosis promedio a la población de 3 milisieverts, ¿no? Y las aplicaciones naturales, bueno, y la radiación natural que reciben los Estados Unidos, incluyendo el radón
que ellos están muy expuestos por el uso de adhesivo que usan de sótanos y demás cosas, son otros 3 milisieverts, ¿no? Eso comparado con la dosis promedio que publica el CEAR, pues es que incluyendo las naturales y las de aplicaciones médicas en los países no desarrollados a nivel de Estados Unidos y algunos europeos, pues las dosis son menores, ¿no? Y por lo tanto, yo insisto, pues no sé, estoy ya retirado de estas cuestiones, sí, debería ser muy importante y la asociación debería promover eso para que en las materias de médicos, radiólogos y oncólogos y todo eso, pues tengan una buena preparación en cuestiones de protección radiológica del paciente. Por ejemplo, una de las cosas buenas que tienen las normas básicas del OIA es que dan niveles de referencia para tratamientos médicos, ¿no? Entonces, el órgano regulador debería trabajar conjuntamente con las sociedades radiológicas y oncológicas para aplicar esos niveles de referencia a los pacientes, ¿no? Esos niveles de referencia son los niveles de radiación, pues orientativos que debe recibir un paciente en un estudio y no más de eso, salvo casos excepcionales donde no quede otra. Pero fomentar esos niveles de referencia internacionales, ¿verdad? En aplicaciones médicas creo que es una buena actividad futura para tanto la asociación como pues, el órgano regulador, si se puede. Pues más o menos mi comentario. Ok, entonces sigamos ahí con las preguntas. Recuerden que hubo unos minutos ahí para la bienvenida, pues creo que podemos Ajá. darle salida. Algo más, los siguientes comentarios. Hay 2 o 3 comentarios adicionales sobre que tienen relación con los accidentes. Dentro de 15 días les anuncio la próxima plática. Yo creo que ahí nuestro ponente se puede extender un poco más en ello. Luego está el doctor Fernando de la Torre. Muchas gracias, maestro de Fabiola. Para todos, las normas, la actualización se la contestan. Doctor Fernando, felicidades y muchas gracias. Amalia Descalzo, excelente profesor. De Marlene Mena, muy buena exposición, felicidades. Muchas felicidades, Eleni. Ana María Bombeni, Argentina. Jocelyn habla de la CNS, estamos trabajando en actualización de normativa. De Enrique Gaona, muchas gracias por la conferencia. Física Noemí Sánchez, muchas gracias por esta iniciativa, excelente charla, excelente presentación de Leticia Lara y Melgar Marisela. Las videoconferencias. Muchas gracias a todos amigos que me recuerdan. Entonces aquí más felicitaciones se tienen. Saludos desde Brasil de Silvia Velázquez para el maestro Raúl. Felicidades. Jocelyn Tapia vuelve a decir que estamos en contacto para llevar a cabo la actualización de las normas. Excelente presentación, muchas gracias. Presentación magistral Diego Bautista, CNS. Repito, para la física Noemí Sánchez, en el accidente en 2013 se va a hablar dentro de 15 años. De parte de la AMRAP, nuestro presidente, apenas ahorita apareció, dice parte de la AMRAP, un agradecimiento al maestro Raúl Ortiz Magaña por su estupenda participación y apoyo a esta asociación y esperamos seguir contando con el apoyo. Excelente ponencia, gracias. Jocelyn, Fernando Sánchez Lara, excelente presentación. Unos aplausos, maestro. Muy buena ponencia. Cintia Kotzian, de Brasil. Eduardo Medina, saludos para todos. He visto a muchos amigos en esta conferencia. Jocelyn Villa, ya se les da respuesta dónde estarán disponibles las videoconferencias grabadas. Jessica Álvarez, dentro de 8 días. Doctor Fernando, las maestrías de física médica se incluye la formación en protección radiológica de Eleni Misura, de Nahuel para Todos, excelente ponencia. De Marco Antonio Brenis, el problema no es que se incluya, pero es que debe ser incluida desde la licenciatura. Supongo que se habla de la protección radiológica. La asociación, les adelanto, vamos a tener un objetivo sobre ese punto. Janine Rojas, gracias por la exposición. Jocelyn Villa, soy de la UNAM. Jocelyn Villa, soy de la UNAM. Sí, entonces aquí me equivoqué. Rubén Aguilar, muchas felicitaciones, excelente presentación desde Honduras.
Jessica Álvarez, ingeniera nuclear en FM, Liliana López de Saites, gracias doctor Raúl, doctor de Roberto Alejandro Suárez, sí, es de la CNS, un lujo contar con el maestro Magaña, este ciclo de conferencias, felicidades a la asociación, de José Villagrana para todos, la licenciatura en Física Biomédica de la Facultad de las Ciencias de la UNAM, incluye la materia de protección radiológica, Gustavo Abeleira, tremendo abrazo, muy respetado maestro, de Berenice Morales Álvarez, Miguel Ángel Zúñiga, en la licenciatura de Química en la UNAM se da Química Nuclear, de José Zapata, saludos de Lima, Perú, gracias por la ponencia. De Berenice Morales, muchas gracias por la oportunidad, lo bueno que me acerqué mi vaso con agua, muchas gracias por la oportunidad de acceder a estas conferencias. De Miguel M., una excelente plática, un gusto volverla a ver. De José Luis para todos, excelente presentación, saludos desde Ecuador. De Miguel M. para todos, cuando envían el enlace, suponemos que la brevedad posible, Miguel. Estos son todos los comentarios y sin querer, queriendo, como diría algún personaje ahí de la farándula, le dimos casi lectura a todas las preguntas y comentarios del chat. Son las 17:05 de la tarde, entonces no me queda más como moderador de esta sesión agradecer al maestro Magaña por su valiosa participación y procedemos a dar cierre a la misma. Les informamos que esta presentación, ya lo mencionó, se podrá descargar de la página de la asociación y también hacemos la atenta invitación para la siguiente videoconferencia que será dentro de 8 días a la misma hora, 18 horas, los accidentes radiológicos en México y el ponente será el maestro en ciencias, Gustavo Molina. Entonces los esperamos dentro de 8 días y de manera personal pues dar las gracias a cada uno de los participantes y también al comité organizador de este ciclo de videoconferencias que nos han apoyado para trabajar fuerte para que esto se lleve a cabo digamos, con los menos contratiempos y se vayan cumpliendo los objetivos de la asociación. Gracias a todos. Entonces damos por concluida la sesión. Gracias, maestro, de nuevo. Gracias, participantes que nos acompañan de otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, y muchos saludos a todos los amigos y ex compañeros de trabajo y colegas actuales, y que hay que seguir adelante trabajando por elevar el nivel de la seguridad radiológica en México. Gracias. Vamos hacia allá. Gracias.